Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, un día más, preparados ya para tener otro estudio bíblico. Vamos a venir a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Estamos a miércoles 9 de agosto. Hoy, como habéis visto en el encabezamiento, volvemos con personajes de la Biblia. Y si estáis siguiendo la serie, pues recordaréis que estamos viendo el personaje de Sansón. Nos quedan por ahí algunos puntos que ver. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en sus manos y comenzamos este tiempo. Señor, estamos agradecidos que tú nos permites reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y meditar, Señor, en las cosas que tú nos dices. Queremos presentar nuestras vidas delante de ti para que tú, Señor, tomes el control, todo en nosotros venga de ti. Lo que queremos escuchar esta tarde es tu palabra, por eso te pedimos tu guía, tu dirección, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en todo lo que vamos a estar viendo. Gracias por todos mis hermanos que escuchen este estudio. Te ruego que los bendigas, que los cuides y que toques más y más corazones cada día para que más hijos tuyos se vuelquen a recibir de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a meditar en la vida de Sansón. Estamos viendo 11 puntos relacionados con el personaje de Sansón. Estuvimos viendo que fue un juez de Israel. Hablamos de que el nacimiento de Sansón estuvo preparado de parte de Dios. Antes que naciese, él ya anunció a su madre que iba a tener un hijo y que tenía que hacer voto de Nazareo, porque Dios iba a hacer algo en la vida de Sansón. Estuvimos viendo acerca del carácter de Sansón. Vimos que era un hombre con una voluntad terca. Vimos que sus deseos eran carnales, irracionales, que tenía un temperamento violento. Y por ahí nos quedamos. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver el punto número 5, la fuente de su fuerza. ¿De dónde le venía la fuerza? Algunos dirán de su pelo. Bueno, vamos a responder a eso inmediatamente. Solo déjame un momentito en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito algún saludo. Ahí tenemos a Luisa, que ha escrito: buenas noches, Pastor Víctor y hermanos, bendiciones. También Juan Bermudo ha escrito: hola Víctor y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, amén, un abrazo. Fernando Chala, bendiciones, amados hermanos. Y esos son los mensajes que hay hasta ahora. Así que si quieres me puedes ir acompañando allí en Jueces. Bien, en Jueces, en el libro de Jueces, nosotros estábamos hablando acerca de una serie de características sobre Sansón. Hemos visto que perdió su fuerza cuando le cortaron el cabello. De ahí que ahora yo pregunto: ¿y su fuerza de dónde le venía? Y algunos dirán así: del pelo, del cabello. Bueno, vamos a ver qué dice Jueces capítulo 14, versículo 6. Jueces 14, 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La fuerza de Sansón le venía de Dios, no era por su cabello largo. El cabello largo fue una de las condiciones que él tenía que guardar para ser nazareo, hacer ese voto de nazareo, que representaba una vida entregada al servicio de Dios.
Su misión era juez de Israel, tenía que dirigir, gobernar al pueblo de Israel, defenderlo de sus enemigos. Entonces él ya había roto el voto en dos cosas. En cuanto a no beber vino ni sidra, él ya había roto ese voto ahí. Y también en cuanto a no tocar cadáveres, no contaminarse tocando cadáveres, y ahí también falló. Entonces lo único que le quedaba todavía, que permanecía fiel al voto, era no cortarse el cabello. Y finalmente, como estuvimos viendo el otro día, pues él sucumbe, él cede en debilidad ante Dalila, y entonces le cortan el cabello y pierde la fuerza. Pero porque el Espíritu de Dios se apartó de él, no porque el pelo en sí mismo, el cabello en sí mismo le diese fuerza, sino la fuerza le venía de parte de Dios. En algunas de esas escenas en las que Sansón demostró una fuerza no común, fuera de lo normal, el texto especifica: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Bueno, todos habréis visto en algún documental de la naturaleza un león, o lo habéis visto en un zoológico así en vivo. Y bueno, un león es una fiera temible, es todo músculo, es tremenda la fuerza que tiene. Un hombre, si se tiene que enfrentar a un león con sus manos vacías, sin ningún tipo de arma, está perdido. Los animales, la mayoría, en este caso el león, tienen armas naturales, tienen medios de atacar y defenderse ya naturales, sus colmillos, sus dientes y sus garras. Las garras de un león son temibles, esos son como cuchillos afiladísimos. Entonces, bueno, Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, dice, sin tener nada en su mano, no tenía ni cuchillos, ni tenía armas, pero se enfrentó al león y el león fue despedazado. ¿Y de dónde le vino la fuerza? Ahí está, de Dios. Dios le daba la fuerza. Por eso cuando él rompe su voto, pierde su fuerza. Dios ha establecido pactos con nosotros. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del pacto. Si alguien que hace un pacto rompe su parte, el pacto, el voto, queda invalidado. Entonces muchas veces nosotros invalidamos nuestro voto con Dios, nuestro pacto con Dios, y vienen consecuencias, y a veces nos quejamos y le reclamamos a Dios y no somos conscientes que la culpa es nuestra. Nosotros somos los que hemos roto ese compromiso que teníamos con Dios. Vamos a ver punto número 6. Vamos a ver a Sansón como un hombre inmaduro. ¿Qué es la inmadurez? Bueno, en el Nuevo Testamento se contempla que en algunos casos creyentes que ya deberían ser maduros son todavía inmaduros. Madurez tiene que ver con el paso del tiempo, pero no solo el paso del tiempo, sino que conforme el tiempo pasa uno va creciendo, va haciéndose más conocedor, con más experiencia, con más sensibilidad a las cosas de Dios, con más sabiduría. A todo eso le llamamos madurez. Cuando uno va pasando el tiempo y va creciendo, va madurando. Pero Pablo le habla, por ejemplo, a los corintios y les dice que son inmaduros. Dice, debiendo ser ya maestros, sois todavía niños espirituales. A veces uno se queda estancado y no madura. Estoy hablando en términos espirituales, como creyentes. Porque si hablamos en términos humanos, pues también ocurre. Hay gente que no maduró, se quedó inmaduros. Hay personas que pueden tener 30, 40, 50 años y parecen niños pequeños, inmaduros, reaccionan así con rabietas, enfrentan los problemas sin pizca de sabiduría ni conocimiento. Pero claro, el creyente tiene que madurar, tiene que crecer, porque Dios obra en nosotros y su propósito es que nos convirtamos en herramientas en sus manos para poder seguir extendiendo su reino por toda la tierra. Entonces el creyente en Dios tiene que madurar. Sansón fue escogido por Dios desde antes de ser concebido en el vientre de su mamá
porque él ya anunció que su mamá quedaría embarazada, pese a que era estéril y no tenía hijos. Y entonces le mandó que hiciera voto de nazareo. Y así que Dios ya tenía un propósito en Sansón desde antes de nacer, y desde que Sansón nació, pues la mano de Dios estuvo sobre él, y sus padres le educaron y Dios trató con él. Pero Sansón no creció, no se convirtió en una persona madura, en una persona así seria. Sansón nunca pensó en expulsar a los filisteos, al contrario, parece que estaba bien con ellos. Por lo menos las mujeres filisteas le gustaban, se casó con una filistea, cuando la Biblia decía que esto no se puede hacer. Mira, si leemos un momentito en Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 1 al 5, Deuteronomio 7 del 1 al 5, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas a fuego. Y así continúa el texto explicándose. Dios dejó claro a su pueblo que cuando entrasen a la tierra prometida, la tierra de Canaán, no confraternarían, no harían alianza, no se mezclarían con las naciones que hay ahí. Dios dijo, tenéis que echarlas a todas, no dejéis a nadie ahí, echarlos a todos. ¿Por qué? Y lo explica, porque el peligro es que os iréis en pos de sus dioses, de sus costumbres, os alejaréis de mí. Ese peligro sigue existiendo hoy en día en la iglesia. Si conoces lo que dice la Biblia en relación a este mundo, verás que Dios hace el mismo enfoque que en la antigüedad lo hace hoy en día. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No te hagas amigo del mundo. No te hagas tesoros en el mundo, háztelos en los cielos. No sigas la corriente de este mundo porque la controla Satanás. Entonces el principio es el mismo, vivimos en el mundo. Israel vivirá en Canaán, pero tenían que mantenerse aparte de los cananeos, de todas esas naciones que había ahí dentro de Canaán. No podían mezclarse con ellos. En el Nuevo Testamento se le dice al cristiano, no os unáis en yugo desigual. Un cristiano debería casarse con una creyente, con una cristiana. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentir, siguen el mismo camino, tienen las mismas inquietudes e intereses, aún dentro de ser cristianos. Hay que encontrar que sea el yugo igual. Pueden ser dos cristianos y ser distintos, pero el principal obstáculo es que uno es creyente y el otro no. Eso es totalmente incompatible. Y yo conozco matrimonios que se engañaron a sí mismos, pensaron que no, que sí que podían mantener una relación así, y simplemente el tiempo demuestra que no. El tiempo demuestra que eso no es posible. Porque ¿qué comunión pueden tener la luz y las tinieblas? Si tú crees en Dios tienes unos principios. Si tienes una pareja que no cree, sus principios son distintos. Aunque sea una buena persona, aquí no estamos juzgando a las personas, estamos hablando de enfoques distintos, puntos de vista distintos, las metas son distintas, la percepción de las cosas es distinta. Si se tienen hijos, uno los querrá educar de una manera y el otro de otra. Y los problemas llegarán a un momento en el que no se podrán sostener, es imposible. Dios dijo a su pueblo, no os unáis con los cananeos, no deis a vuestros hijos que se casen con ellos. Y
y Sansón, ya te diste cuenta que él está desobedeciendo totalmente, porque él se ha casado con una filistea y él tiene relaciones con otras filisteas por ahí. Era una persona, como hemos dicho, inmadura. Mira, en Jueces, me vuelvo allí al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 12 al 20. Jueces 14, del 12 al 20. Y Sansón les dijo: bueno, la primera parte de este capítulo está el matrimonio de Sansón, ¿no? Ahí lo tienes, lo que os estaba diciendo, se casó con una filistea. Descendió Sansón, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Y sus padres qué crees que opinaron? Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios usa todos los errores, nuestros errores, para bien. Al final, una de las cosas que sobresalen en la vida de Sansón es que, aun siendo una persona inmadura, carnal, débil, sin visión espiritual, aún cometiendo todos estos errores, Dios dijo: no mezcléis con los filisteos, y él va a casarse con una filistea. A pesar de todo eso, Dios usó a Sansón para mantener a raya a los filisteos. Pero recuerda lo que hemos dicho: él nunca pensó en expulsar a los filisteos. Dios lo utilizó puntualmente. Al contrario, él se encontraba bien con los filisteos, tenía amigos entre ellos. Pero Dios usó a Sansón para librar a Israel de la mano de los filisteos. Interesante que, a pesar de todo, a pesar de nosotros, a veces Dios nos usa. Entonces dice ahí en el versículo 12, para ver un poco la inmadurez, ¿no?, de Sansón: y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Está en su fiesta de bodas. Ahí están los compañeros, ahí hay filisteos y están todos de fiesta. Y entonces pues a él se le ocurre un enigma. Os voy a decir un enigma. A ver, o sea, está apostando, es lo que está haciendo. Si resolvéis el enigma, yo os voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Claro, normal. ¿De qué estaba hablando Sansón? Bueno, vamos a ver un poquito más. Al 7º día dijeron a su mujer, a la mujer de Sansón: induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Fíjate cómo Sansón se complicaba la vida gratuitamente. O sea, ¿por qué les propone ahí un enigma para apostar y ganar un dinero? Bueno, en este caso unos vestidos que eran muy valiosos. Ahora estos están amenazando con quemar su casa y con su mujer dentro y todo, ¿no? O sea, imagínate, eso es ser inmaduro, irresponsable. Y lloró la mujer de Sansón, claro, imagínate, en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Las bodas en ese tiempo solían durar así como una semana. ¿Te imaginas hoy en día si nuestras bodas durasen una semana entera comiendo y bebiendo y festejando ahí? Quizás demasiado, ¿no? Mas al 7º día él se lo declaró.
porque le presionaba. Y entonces ella fue y se lo declaró a los hijos de su pueblo, a los filisteos. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieseis descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, esto es como una película de estas así, una telenovela, ¿no? O sea, hay de todo tipo de cosas que te imaginas, y todo por eso, porque Sansón no es un hombre serio, no es un hombre maduro, no es un hombre responsable. Delante de Dios, ahora que somos cristianos, tenemos una responsabilidad. Nuestro testimonio siempre tiene que ser intachable. La palabra de Dios nos exige que vivamos en ese nivel de responsabilidad. La Biblia dice que ninguno pueda reprendernos en nada. Tenemos que siempre estar donde tenemos que estar y ser serios. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, no complicarnos la vida, no meternos en peleas. Fíjate la actitud de Sansón. Ahora ha perdido la apuesta y tiene que pagar 30 vestidos. ¿Y qué hace? Se va allí y busca 30 hombres, los mata y les quita los vestidos para pagarle a los otros, ¿no? Bueno, sin palabras, ¿qué vamos a decir? Fíjate el capítulo siguiente, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. O sea, fíjate qué historias. Se casa con la filistea, no vivía con ella. Claro, están los filisteos, él está con su pueblo, pero de vez en cuando viene a visitarla, y una vez que viene el padre dice: no, no puedes entrar. ¿Cómo que no? No, se la he dado a otro hombre. A mi mujer se la has dado a otro hombre. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Vaya. Todo esto son consecuencias de un hombre irresponsable. Sansón está provocando todos estos desastres, estas calamidades, todas estas cosas. O sea, esto es tremendo, todo lo que una persona inmadura puede provocar. Mira, pasamos por esta vida, nos relacionamos con otras personas, y tú tienes que mirar hacia atrás a ver qué rastro vas dejando, qué efecto vas causando en las personas que te rodean. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, creer que estamos haciendo lo que debemos hacer, pero hay que ser objetivo y tenemos que mirar atrás y reconocer que lo que yo hago, lo que yo siembro, qué efecto tiene en los demás. Hemos sido llamados por Dios para ser bendición. Todos nosotros hemos recibido el encargo de predicar el Evangelio, pero la predicación del Evangelio tiene que tener un efecto que esté acompañado por nuestro testimonio. O sea, no podemos mostrarnos ante los demás como irresponsables, inmaduros, no podemos ir provocando problemas a nuestro alrededor. Somos hijos del príncipe de paz, y allí por donde vamos tenemos que sembrar paz, tenemos que sembrar amor, tenemos que transmitir realmente esos valores que representan el carácter de Cristo, porque nuestro objetivo es ese, ser igual a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, eso es lo que Dios está tratando.
Eh, a pesar de la inmadurez de Sansón, Dios lo usaba para vencer a los enemigos de Israel. Y muchas de estas situaciones, como la que hemos leído, pues ahí los filisteos se volvían contra Sansón, o Sansón se vengaba de ellos. Aquí, fíjate, los filisteos, como venganza, han quemado a su mujer y al padre de su mujer. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Versículo 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Claro, no para ahí, el círculo vicioso está ahí. Ahora venganza, ahora otra venganza, ahora me vengo de ellos, y muerte por aquí y por allá. Dice: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lei. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Respuestas de un niño, de un hombre inmaduro, ¿verdad? Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Y ahora nota otra vez de dónde le venía la fuerza a Sansón: de Dios. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron como lino quemado con fuego. Perdón. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Dijo Sansón: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Era poeta, hacía canciones de sus hazañas, ¿no? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Bueno, fíjate, a pesar de todo, Dios lo usa para poner a raya a los filisteos que actúan contra su pueblo Israel. Como alguien dijo una vez, si Dios, porque había 2 hablando, ¿no? Y uno le estaba diciendo al otro, dice: bueno, no sé yo si Dios puede utilizarme para algo en su obra, en su servicio. Y el otro le dijo, dice: mira, si Dios con una quijada de burro en mano de Sansón mató a 1000 filisteos, imagínate lo que puede hacer con el burro entero. Le llamó burro al otro. Vamos a ver el punto número 7. Hemos hablado de un hombre inmaduro. Ahora vamos a hablar de Sansón, así entre comillas, el superhéroe. De hecho, lo estamos viendo aquí en este capítulo 15. Lo que Sansón hacía sería comparable a esos superhéroes de los cómics o de las películas así de superhéroes, ¿no? O sea, un hombre común y corriente no puede con una quijada de burro enfrentarse a 1000 filisteos y matarlos. Es imposible. Ya es que fíjate que no solamente que digas es que es muy fuerte, ¿no? Es que tú piensa por un momento la escena. Estás tú rodeado de 1000 hombres, guerreros, con armas, espadas, lanzas, y todos vienen contra ti. Todos vienen contra ti. Por muy fuerte que seas, ¿cómo te defiendes de eso? Es que mientras estás golpeándole a uno por delante, te vienen 4 por detrás. ¿Entiendes? O sea, la hazaña de matar a 1000 hombres realmente demuestra que Sansón era diferente. No solo que tenía fuerza. Y la clave de todo, recuerda, la dijimos antes en el punto número 5, la fuente de su fuerza era Dios. Y aquí lo hemos vuelto a leer. Y el Espíritu de Dios vino
sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron como nada, y cogió la quijada de burro, y ni siquiera una espada, con una quijada de burro, y mató a 1000 filisteos, los que venían a atacarle. Entonces podríamos decir así, entre comillas, Sansón el superhéroe, porque era una persona con cualidades distintas. Mira, esto nos habla de que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede utilizarte, como decía esa anécdota que os he contado, ¿no? Imagínate con el burro entero lo que podría hacer Dios. Si nos ponemos en sus manos, Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Solo tenemos que confiar y dejar que Él obre. Y no es fácil, porque por naturaleza nosotros queremos tener el control, queremos hacer las cosas, queremos resolver las situaciones, y tenemos que tener la sabiduría suficiente para saber esperar a Dios y dejar que sea Dios quien esté obrando y tratando con cada uno de nosotros. El otro día leímos dentro de otro punto, ese momento está en el capítulo siguiente, el capítulo 16, en el que Sansón agarró las puertas de la ciudad y se fue con ellas a cuestas. Lo recordamos, está ahí en el capítulo siguiente, versículo 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Haciendo un cálculo, no sabemos bien lo que las puertas debían pesar, pero podían pesar varios cientos de kilos. Las puertas de una ciudad, de unas murallas, por pequeñas que fueran, con sus cerrojos, con sus columnas, eso era un peso impresionante. Y nos dice hasta dónde las llevó: desde Gaza hasta el monte que está delante de Hebrón. ¿Sabes qué distancia es esa aproximadamente? Pues son unos 60 kilómetros. ¿Te lo puedes creer? Eso era una escena digna de ver. Lo de matar al león y a los 1000 filisteos con la quijada hubiera sido impresionante verlo, pero te puedes imaginar la silueta de un hombre con 2 pedazos puertas así grandísimas así al hombro, caminando allí por esos páramos desérticos, 60 kilómetros, y las llevó allí a lo alto del monte. O sea, eran cosas increíbles las que hacía Sansón. ¿De dónde sacaba tanta fuerza? Bueno, pues la fuerza, como hemos dicho, se la daba Dios. En el punto número 9 vamos a referir otra vez Sansón y Dalila. Cuando estuvimos viendo el episodio de Sansón y Dalila, no estábamos hablando de Sansón y Dalila propiamente, sino del carácter de Sansón, un carácter débil, ¿no? Y aquí vamos a hacer otra vez énfasis, porque fíjate que Sansón pudo matar a un león con sus propias manos, pero no pudo vencer la lujuria. Sansón pudo romper cuerdas nuevas, pero no pudo romper los hábitos pecaminosos que le acompañaban desde siempre. Sansón pudo matar a 1000 filisteos, derrotar a los ejércitos filisteos, pero no pudo vencer su propia carne. O sea, aquí hay una lección tremenda para todos nosotros. Tú puedes sentirte muy fuerte en algún área de tu vida y confiar en ti mismo. Seguro que Sansón confiaba en sí mismo. El hecho de matar a un león así como si fuese un cabrito, el hecho de enfrentarse a un ejército, da igual el número, y los mataba a todos y casi que ni sufría un rasguño, le hacía sentirse seguro. Cuando en este episodio, capítulo 16, con Dalila en varias ocasiones pretende hacer lo que él le dice, engañándola para que se quede sin fuerza, y cuando ella le gritaba: Sansón, a los filisteos sobre ti, se despertaba y rompía las cuerdas o reaccionaba con toda su fuerza, y no podían hacer nada contra él.
Pero el día que le cortaron el pelo y perdió la fuerza, dice que se despertó igual confiado en sí mismo, en que podría, y en ese momento se dio cuenta que ahora ya no tenía fuerza. Él confiaba en sí mismo. Y con esa fuerza, ya digo, pudo matar un león, pero no pudo matar la lujuria. Pudo romper cuerdas nuevas, pero no hábitos pecaminosos. Pudo destruir a los filisteos, pero no pudo vencer su propia carne. Nosotros tenemos que aprender a reconocer, a discernir cuáles áreas de nuestra vida son las más vulnerables. A veces puede ser lo que menos uno se piensa. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que no nos confiemos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El que esté firme, mire que no caiga. O sea, hay diferentes puntos de vista a la hora de llamarnos la atención para que no nos confiemos ni aún ahí donde nos creemos fuertes. Como hemos referido algún día en algún estudio no hace mucho, si tú te fijas en muchos de los hijos de Dios en las historias bíblicas, fallaron allí donde eran fuertes. ¿Dónde falló Abraham? En su fe. Dudó de que Dios pudiese darle un hijo. Dudó de que su vida quedase a salvo en aquel lugar cuando viesen la hermosura de su esposa Sara. Era fuerte en su fe y falló en la fe. ¿Dónde falló Moisés? En el dominio propio. Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero cuando se enfureció al ver lo que habían hecho con el becerro de oro, rompió las tablas de la ley. Cuando tenía 40 años mató a un egipcio. O sea, precisamente su mansedumbre, su dominio propio era lo que más sobresalía y ahí es donde fallaba. ¿Dónde falló David? Bueno, era un hombre conforme al corazón de Dios y resulta que su pecado estaba bien lejos del corazón de Dios. El que esté firme mire que no caiga. O sea, no te confíes en ti mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos en un cuerpo de carne y nuestra carne es vulnerable. Podemos estar fuertes espiritualmente, pero si nos descuidamos ahí, podemos sucumbir a las debilidades de la carne. Sansón es un muy buen ejemplo para que nos demos cuenta de esos peligros. Él era un hombre muy fuerte y Dios lo utilizaba con poder, pero a la vez era un hombre muy débil porque era vencido de vez en cuando por sus propias pasiones. Los enemigos no tenían nada que hacer en cuanto a su fuerza, pero el enemigo, Satanás, lo vencía cada vez que quería por sus debilidades carnales. Punto número 10. El hombre humillado. Al final de este capítulo 16, en el versículo 21 y 22, el otro día ya leímos que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón nunca se imaginó que se encontraría en esta circunstancia. Confiaba en sí mismo. Nunca ningún enemigo pudo contra él. Era algo como que necesitaba utilizar su fuerza y ahí estaba la fuerza que Dios le daba. Pero no podemos pretender que Dios esté a nuestro servicio. En el pacto que nosotros hacemos con Dios, el caso de Sansón, ese voto que él tenía con Dios, Dios le prometió cosas, pero Dios exigía a cambio. Sansón falló en su voto y Dios quitó su Espíritu Santo de él. El Señor está contigo y actúa dentro de ti, pero Él te ha dado libertad. Si tú le das la espalda a Dios, si tú tomas tus acciones, sufrirás las consecuencias de tu pecado, de tus acciones, de tus malas decisiones, de tus equivocaciones. Y entonces ocurre algo que diríamos, al final es necesario, la humillación. Sansón ahora está humillado, no tiene su fuerza. Él pensaba que siempre sería así. Y Dios tiene un momento para enseñarnos. Y Dios deja que humillen a Sansón porque él lo ha buscado, se lo buscó, y Dios permite. Y entonces ahora vemos a un hombre totalmente humillado, han sacado sus ojos, se ha quedado ciego, ha perdido toda su fuerza, lo tienen atado. Pero vamos a ver el punto número 11, que es el arrepentimiento de Sansón.
Sansón se arrepiente. Y ahí está, versículo 23 en adelante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Estaban contentos. Evidentemente se están engañando a sí mismos. Dicen que fue su dios Dagón. Ahora nosotros conocemos la historia. O sea, ¿por qué Sansón ha sido derrotado? ¿Por qué? ¿Porque Dagón lo derrotó? No. Porque Sansón le dio la espalda a Dios, incumplió sus compromisos, en su inmadurez se metió en sus problemas y perdió su fuerza. Dagón no tuvo nada que ver en todo esto. Pero bueno, no hay más ciego que aquel que quiere ser ciego. O sea, los filisteos dicen: no, ha sido nuestro dios Dagón, un dios que han hecho con sus propias manos, ¿no? Y no ve, no oye, no habla, pero los hombres le atribuimos a veces a cosas poder, y los ídolos no tienen ningún poder. El único poder que tiene un ídolo es aquel poder que le atribuye un hombre. Pero el ídolo en sí mismo no puede hacer nada, no tiene ningún tipo de poder. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Bueno, es fácil entender que había una fiesta tremenda entre los filisteos. Sansón, antes lo hemos leído, en un solo día mató a 1000 filisteos. Entonces era alguien temible y odiado por los filisteos, y ahora lo tienen ahí, humillado, sus ojos sacados, atado, indefenso, sin poder hacer absolutamente nada. La fiesta entre los filisteos pues era muy notable, claro, naturalmente. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. La humillación va a continuar. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércate y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa, que estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, y ahí está su arrepentimiento: Jehová, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Quiero que te des cuenta de un detalle. Antes, nunca Sansón oró a Dios pidiéndole que le diese la fuerza y que le ayudase. Cuando se encontró con el león, el Espíritu de Dios vino sobre él y tuvo la fuerza para matar al león. Cuando los filisteos vinieron, el Espíritu de Dios vino sobre él y con una quijada mató a 1000 filisteos. Él se sentía fuerte, estaba confiado en sí mismo. Pero después de la humillación viene el reconocimiento. A veces es necesario que seamos humillados. Tu peor enemigo, ya sabes, porque lo hemos hablado otras veces, eres tú mismo. El yo, el ego, es nuestro principal enemigo. Cuando nos creemos lo que no somos, cuando pretendemos ser más de lo que realmente debemos considerar en nosotros mismos. El ponernos a nosotros en el trono es el mayor de los errores. En el trono solo puede estar Cristo. Solo Él debe ser Señor en tu vida. Así que a veces es necesario que llegue la humillación a nuestra vida para que nos demos cuenta de lo que realmente somos. No somos nada. La Biblia dice: separados de Dios nada podemos hacer. A veces tienen que ocurrir cosas en la vida de uno para que aprendamos a someternos a Dios y a buscar a Dios. Ahora Sansón ya no confía en su fuerza. Ahora Sansón se ve obligado a clamar a Dios y reconocer a Dios en su vida. Ahora tú estás escuchando ya no a un hombre inmaduro, sino a un hombre necesitado, un hombre herido, un hombre que necesita que Dios le responda.
Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, acuérdate de mí. Fortaléceme, te ruego. Le dice, ahí está humillado, suplicándole a Dios que solo una vez más le devuelva su fuerza, esa fuerza que tuvo antes para derrotar a sus enemigos. Dios podría haber dicho, mira, no te doy la fuerza, te perdono, pero ya está. Pero Dios le devolvió la fuerza. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios está valiendo de Sansón para destruir a los enemigos de Israel. Y fíjate qué oportunidad. Dios utiliza aún lo malo para sacar algo bueno. La oportunidad es que están ahí reunidos en este lugar los principales de todos los filisteos. Dice ahí en el versículo 27, lo hemos leído. Y todos los principales de los filisteos estaban allí, todos. Estaban los príncipes, estaban todos los importantes en ese lugar. Más de 3000 personas había ahí. Y Sansón ahora está humillado delante de Dios, pidiéndole, Señor, por favor, devuélveme la fuerza, dame fuerza para que tome venganza. Dios dice que nosotros no tenemos que tomar venganza por nosotros mismos. El Señor ha dicho, mía es la venganza. Así que no es Sansón quien se va a vengar, es Dios quien le da la fuerza para eliminar a los enemigos de Israel. Así que ahí está el hombre humillado, los filisteos ya no ven a aquel hombre temible, a que todos le tenían miedo, ahora ven a un hombre derrotado, sus ojos han sido arrancados, ahí quedan las dos aperturas sangrantes en sus ojos, está débil, está apoyado sobre las columnas, pero dice ahí el texto, versículo 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Bueno, así terminó, una forma trágica. Murió aplastado él también por todos los escombros de ese lugar en el que estaban los filisteos. Pero la parte positiva es que Sansón aprendió, se dio cuenta de su error y se humilló delante de Dios y le suplicó que se acordase de él. Dios siempre está cerca de nosotros y si tienes alguna vez que arrepentirte y confesarle algo, díselo, el Señor está cerca. A veces tu orgullo te va a tratar de convencer de que no necesitas confesar ni arrepentirte de nada. Y te aseguro que es mucho mejor confesarle a Dios y arrepentirse delante de Dios que por orgullo querer mantener una actitud insostenible en nosotros. Como Sansón hay muchas personas en la vida, no así de fuertes, sino así de débiles, de orgullosas, de inmaduras. Hoy en día una persona no tiene la fuerza de Sansón, pero a lo mejor tiene mucho poder económico, material, y confía en sí mismo, así como Sansón confiaba en su fuerza. Los creyentes, creo que a lo largo de nuestra vida, una de las principales cosas que aprendemos es a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Y esa confianza también se sostiene en darnos cuenta de que no podemos confiar en nuestra carne, somos nuestros principales enemigos y necesitamos una dependencia total y absoluta de Dios. Podremos hacer muchas cosas, no con la fuerza de Sansón seguramente, pero como digo, quizás con los recursos que tienes, con tus conocimientos, con lo que sea, eres capaz de hacer muchas cosas, pero hay cosas que no puedes hacer. Como Sansón, no podía vencer la lujuria, las debilidades de su carne, no podía someter a su yo interno. Y para poder hacer todo eso necesitamos a Dios. Recuerda la experiencia de Pablo que escribe allí en Romanos 6, 7 y 8. Ahí está la ilustración de lo que podía ser la experiencia de Sansón.
Yo quiero servir a Dios, pero me encuentro sirviendo al pecado. Yo sé que esto no lo debo hacer, pero lo hago. Es como una ley que hay en mí que me lleva una y otra vez. Pero Pablo, después de ese pensamiento derrotista total, viene con un pensamiento de victoria. Pero ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo dice en el capítulo 8 de Romanos. Y ahora el planteamiento es el que debemos estar todos nosotros experimentando. Ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quizás alguno de los que están escuchando este estudio se puede sentir identificado con Sansón. Quizás uno dice, sí, a mí me pasa, yo soy débil aquí en esto. Bueno, pues no te quedes en Romanos 7, tienes que dar el paso a Romanos 8. Tienes que entender eso, que cuando Cristo vino a este mundo a morir por ti, vino para librarte de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, ahora, a través de la obra de Jesucristo, Dios ha dado un giro total y ahora tú ya no eres esclavo del pecado y de la muerte. Tus debilidades, tus pasiones carnales, las debilidades que puedes tener en tu cuerpo, ahora pueden estar perfectamente sometidas a la ley del Espíritu. Ahora ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es nuestro gran desafío como creyentes y en este tiempo que nos toca vivir, donde las tentaciones son tantas y donde tantas cosas nos distraen y nos roban el tiempo. Tenemos un tremendo reto de ser fieles a Dios y cumplir con los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti, hermano. ¿Estás dispuesto a cumplir ese propósito? ¿Estás preparado y dispuesto a pagar el precio? Bueno, deja que Dios obre en tu vida y allí donde Él te lleve, adelante. No aflojes ni un milímetro. Bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de la vida de Sansón. El próximo día que volvamos a este tema, personajes de la Biblia, buscaremos un nuevo personaje para seguir aprendiendo. Pero hoy ya nos despedimos. Mañana será 10 de agosto, jueves. Si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar para seguir estudiando la Biblia, para seguir escuchando la voz de Dios. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga. Os transmito desde aquí todo mi cariño. Gracias por estar ahí siempre y gracias por vuestras oraciones y también yo oro por vosotros. Un abrazo y hasta mañana.